a hablar de práctica 4 y aclarar que esta materia debe completar un total de 130 horas cátedras que serán distribuidas de la siguiente manera. 10 horas para el análisis institucional y contacto con la realidad educativa. En este apartado el alumno debe presentar un informe con los datos de la institución asignada y el contexto institucional. Una aclaración. El equipo de CETSA es el encargado de asignar la institución en donde el alumno va a realizar la residencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es CETSA quien va a realizar el convenio directo con la institución. Y es el auxiliar de práctica el encargado en distribuir a los alumnos en la institución con las diferentes, con qué coformador, es el auxiliar el que le va a dar esa información, con qué auxiliar, con qué conformador van a ir, qué horarios. Ahora en este momento ustedes están completando una planilla de disponibilidad de horario. Luego de que terminen de completar esta planilla, el auxiliar va a realizar los convenios con las instituciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos que ustedes proporcionen, se deben buscar X cantidad de instituciones. Pasando al siguiente apartado, son 10 horas asignadas para el diagnóstico del aula mediante observaciones de clase, completando la grilla de observaciones y posteriormente la presentación del informe. La grilla de observaciones es la misma del año pasado, es decir que cuando ustedes presenten el informe del diagnóstico de aula, que eso lo van a presentar por plataforma, nosotros le asignamos 10 horas. ¿Sí? El equipo de práctica le va a asignar 10 horas. ¿Qué pasa si el alumno el año pasado o los años anteriores hizo su residencia en una institución y este año, cuando el auxiliar haga la distribución, le toca una institución nueva? En ese caso, para no perjudicar al alumno, el auxiliar va a entregarle al alumno toda la información referente a la institución nueva. Es decir, datos, el PEI en fotocopia, contexto institucional, le va a dar toda la información que ustedes necesiten para poder hacer este trabajo. ¿Qué pasa si al alumno le toca la misma institución del año pasado? Esta parte del trabajo ya la tiene en el informe de práctica 3. Continuamos. El diagnóstico del aula, ¿en qué consiste este diagnóstico del aula? Consiste en ver la cantidad de alumnos que tenemos, cómo es su participación en las clases. Puede ser un grupo bastante complicado o no. Entonces las actividades que ustedes propongan van a tener en cuenta este grupo de alumnos. Por eso es importante la observación. Pasamos al siguiente apartado, que es el análisis del programa de la materia. Ustedes le piden el programa de la materia al profesor coformador y van a hacer un análisis. Van a investigar por qué el profesor coformador hizo esa distribución en el programa, cómo están en los diseños,
van a investigar el tema y lo van a preparar. Por ejemplo, si ustedes tienen que dar cohesión léxica, pero ese tema de cohesión viene de propiedades textuales y esas propiedades textuales vienen de texto, es decir, su tema está relacionado con otros temas anteriores. Es decir, que ustedes van a investigar teniendo en cuenta las fuentes, todo lo referido a ese tema y a la relación con los otros temas. ¿Por qué? Porque si el profesor conformador no enseñó texto, no le podemos hablar de cohesión. ¿Sí? El alumno tiene que tener una estructura y somos nosotros los encargados de proporcionarle esa estructura al alumno. Si continuamos, van a ver acá en la pantalla marco conceptual del eje, que es lo que le estaba hablando. El alumno debe investigar sobre la temática designada, revisar la bibliografía del programa del profesor coformador y elaborar un marco conceptual del tema, que esto es importante para ustedes para estudiar el tema, y eso nos tienen que enviar a cada uno de los tutores, los alumnos de historia al profesor Juan Arias, los alumnos de lengua me lo tienen que enviar a mí por plataforma para que nosotros corroboremos las fuentes y aprobemos ese marco conceptual como válido para que después ustedes puedan estudiar de ese marco conceptual. Eso sirve a ustedes de investigación. ¿Por qué? Ahora estamos muy relacionados con la tecnología y no todo lo que hay en internet es verdad. No todo tiene relación. Entonces, nosotros tenemos que corroborar, aprobar ese marco conceptual para que ustedes puedan preparar de ahí su tema. Luego tienen 30 horas de intervención áulica. Esa intervención áulica puede ser en ciclo básico o ciclo orientado en cualquier año. ¿Quién va a decidir esto? El auxiliar que va a notificar a ustedes a qué curso van a ir. El alumno debe diseñar la propuesta áulica y esta debe ser aprobada por el profesor tutor de la materia primero. ¿Por qué? ¿Y en qué aspectos es aprobada? Nosotros aprobamos aspectos formales de la propuesta áulica. Si es que el marco conceptual está bien, si la fundamentación está bien, las actividades las tiene que aprobar el profesor coformador, porque él es el que conoce el grupo de trabajo. Nosotros no conocemos el grupo de trabajo. Nosotros vamos a aprobar aspectos formales de la planificación. Y luego, posteriormente, el profesor coformador va a aprobar las actividades. Cuando esté aprobado, firma el profesor coformador con sello y fecha. Luego tienen como última instancia las 40 horas que le otorgamos para la elaboración del informe final con fecha de presentación desde el 25 de octubre al 31 de octubre. Por favor, respetemos las fechas. Muchas gracias.